Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y hoy vamos a hablar sobre los 50 años del golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973. Y lo vamos a hacer con un especialista en el tema, Marcelo Casals, que es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es profesor e investigador en Historia de la Universidad Finisterre en Chile y es una de las referencias en la Guerra Fría en América Latina con foco en Chile y particularmente en el golpe militar y en la dictadura de Pinochet. Buenas tardes, Marcelo, es un gusto recibirte en el podcast Historia. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en un acontecimiento, ¿no?, histórico frente a un aniversario, insoslayable en la historia chilena, de América Latina y podríamos decir del mundo también, como fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Quisiera comenzar por preguntarte qué fue este golpe, cómo nos podemos aproximar a un contexto, digamos, en forma sintética, para adentrarnos en el problema, ¿no?, del golpe, de la dictadura, del gobierno de Salvador Allende. ¿Cuáles serían las claves para vos de lectura para esta historia o para una primera abordaje histórico del golpe del 73 en Chile? Bueno, para empezar hay que mencionar el hecho de que ese día hubo un golpe llevado a cabo por las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Chile contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, que había sido electo en 1970 y que había sido electo con un proyecto de cambio social radical. La idea era construir el socialismo como se entendía en esa época, en los años 70, pero utilizando los mecanismos constitucionales y legales de una democracia como la era en ese momento en Chile. Entonces la idea central del proyecto, que el mismo Allende bautizó como la vía chilena al socialismo, tenía como objetivo precisamente articular democracia y socialismo, cuestiones que en la Guerra Fría se entendían como algo antagónico, ¿no?, como cuestiones que no se podían reconciliar. En un contexto de una aguda crisis económica y de una radicalización social como quizás no se había visto antes en Chile, entonces la rama de las Fuerzas Armadas, digamos, en su segundo intento de ese año, dieron este golpe exitoso, bastante simbólico, en el sentido de que decidieron, por ejemplo, y bombardeo al Palacio de la Moneda, que es la sede del Ejecutivo acá en Santiago, imagen que dio la vuelta al mundo rápidamente. No fue un golpe, digamos, como otros que se han visto en la región, incluso acá mismo en Chile, en otra época, un golpe de palacio, sino que implicó un despliegue de una violencia estatal militar, incluso simbólica, en el mismo Palacio de la Moneda, que no tenía, digamos, antecedentes en la misma historia del país. Y es, como decís, es un golpe con características muy particulares, digamos, no solo en referencia a otros golpes en Chile, pero también lo que van a ser los golpes militares, ¿no? Lo que eran en Brasil, Uruguay, Argentina, en el Cono Sur, porque, entre otras razones, el bombardeo a la Casa de la Moneda, pero también está el suicidio, ¿no?, de Salvador
Allende y lo que mencionabas recién de la experiencia de este gobierno de la vía chilena al socialismo, ¿no? De una revolución por vías democráticas que representó el gobierno de Allende. ¿Esto es así? ¿Cuán importante fue esta experiencia para entender también la violencia con la cual comienza este golpe con este bombardeo? Bueno, ahí está precisamente la clave de comprensión de este asunto. Ese día, con este golpe, se instaura una férrea dictadura militar que va a durar hasta 1990. Y tanto el golpe como la dictadura se tienen que entender en el contexto de un escenario político que se asumió como una revolución, no solamente porque la querían llevar adelante, sino quienes también se oponían a ella. Y una revolución, como ya hemos visto en otros escenarios, en otras épocas, despierta una serie de energías y de pasiones bastante incontrolables, y este no fue la excepción. La vía china al socialismo también despertó o generó, o en relación a ella se articuló un enorme movimiento social contrarrevolucionario, que fue quien preparó las condiciones precisamente para este golpe. Es decir, hay que entender también que el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende experimentó una derrota política antes que militar. De esto hablas en tu último libro, Contrarrevolución, Colaboracionismo y Protesta, la clase media chilena y la dictadura militar, que editó el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Donde, discutiendo con la historiografía, con una parte de la historiografía que justamente ve a la clase media como un actor entre medio de una lucha entre sectores populares y clase alta, vos ahí lo que decís que no, que tuvo un rol fundamental para entender el golpe, la clase media, ¿no? La gente común, podríamos decir. Claro. Sí, este libro es una reacción en harto sentido de la historiografía que hay sobre la UP y la dictadura. Por una parte, lo que decía antes, no es posible entender la dictadura militar, el golpe, sin atender a las condiciones que le hicieron posible durante el gobierno de Allende. Por lo general, la historiografía, y en particular la que se hace acá en Chile, se enfoca ya sea en el gobierno de la Unidad Popular, ya sea en la dictadura militar, pero o con algunas excepciones, rara vez hace la conexión entre los dos momentos. Esa es la primera, digamos, diferencia, hablando en términos muy generales, con la historiografía que se hace acá en Chile. Y en segundo lugar, lo que tú apuntabas, el hecho de que la historiografía también ha asumido ya sea un foco privilegiado en sectores populares revolucionarios, digamos, ya sea a nivel social o a nivel de partidos políticos, o bien una mirada más bien institucionalista, ¿no? Cómo se comporta el aparato estatal ante estos diferentes contextos, ya sea el europeo o en la dictadura militar. Y entre medio, por supuesto, queda un enorme sector social que no había tenido, creo, la atención que merece, y que de hecho en otras historiografías en la región sí se ha avanzado mucho más en ese sentido, sobre todo en Argentina, que es lo que yo acá conceptualizo como clase media. El concepto que utilizo de clase media es más bien un tipo de excusa para poder entrar a esta experiencia social bien difícil de abarcar, así que no se tiene esa categoría, y entiendo la clase media sobre todo como una identidad social. En el Chile de esa época existían organizaciones sociales que se autoidentificaban y que además eran reconocidas como de clase media, y era un concepto o una identidad social bastante poderosa y movilizadora. ¿Y cómo incidieron? Digamos, ¿quiénes eran estos sectores y cómo incidieron previamente al golpe en la oposición al gobierno de Allende? ¿Quiénes eran? Bueno, eran una diversidad de organizaciones, como lo que acá se conoce colegios profesionales, o son asociaciones, digamos, de
profesionales, comerciantes, camioneros, empleados y funcionarios, etcétera, que en el Chile de la época, en la vieja democracia en Chile, tenían bastante relevancia, recursos y poder. No eran quizás a diferencia de hoy acá en Chile. ¿Y cómo manifestaban su oposición, por ejemplo, al gobierno? ¿Qué hacían? Entre otras cosas, fueron protagonistas de jornadas y movilización de masa contra el gobierno, sobre todo a partir de 1972 en adelante, y que fue bastante inédito para ellos mismos. No era precisamente las formas que ellos tenían usuales de ejercer su presión ante diferentes gobiernos. Para muchos de las personas que participaron en esos movimientos de masas contrarrevolucionarios, fue la primera experiencia de ir a una protesta a la calle. Y decir contrarrevolucionarios porque entendían el gobierno de Allende como un gobierno revolucionario. Y como una amenaza directa a su propia existencia social, ¿no? Entonces, también como entiendo a la clase media como una identidad social, esa identidad también es bastante flexible y maleable, puede llegar a asumir diferentes significados. Y durante estos movimientos de masas contrarrevolucionarios también el mismo concepto de clase media sufrió algún tipo de modificación y se entendió como algo totalmente antagónico, incompatible con el marxismo y la revolución. Entonces se socializó una noción de clase media fuertemente contrarrevolucionaria y que fue también uno de los fundamentos de esta movilización, movilización social, que como te decía antes fue uno de los fundamentos del golpe mismo. Y esto me imagino que está relacionado también a un contexto global, ¿no? De propio la Guerra Fría, de la lucha entre el comunismo, el enfrentamiento entre los bloques, ¿no? Sí, sí. Capitalismo, el golpe se entiende también por, digamos, el conflicto y la división entre el bloque soviético y Estados Unidos. Ese es el contexto general, ¿no? Ha habido una renovación historiográfica en los últimos años bastante significativa al respecto, donde ya no se busca la explicación última de los fenómenos en Chile por el poder o la influencia de la superpotencia, algo que se hacía con bastante asiduidad en los años 70, 80 y hasta 90, ¿no? Donde los fenómenos en la periferia eran simplemente reflejos de los intereses de Washington o de Moscú. Por supuesto que el asunto es mucho más complejo que eso, lo que no quita que haya habido interferencia, intervención, sobre todo de Washington a través de la CIA, que financió a partidos políticos y a movimientos sociales de oposición, incluyendo los que te mencioné antes. Por supuesto, para entender el impacto de una influencia extranjera en el contexto de la Guerra Fría hay que asumir también el hecho de que en Chile existen, o en esa época existían, actores dispuestos precisamente a colaborar y a aceptar esa ayuda, ¿no? Una interferencia de una superpotencia no funcionaría, así que no existe un contexto adecuado con ese fin, ¿no? Pero sí, efectivamente que la reacción del mundo en general ante el experimento bastante inédito de la unidad popular se enmarcó dentro de las divisiones geopolíticas de la Guerra Fría, pero también hay que mencionar el hecho de que la unidad popular, la vía chilena al socialismo, tuvo diferentes significados dependiendo de quién estuviera observando, ¿no? La Unidad Popular también tuvo una dimensión de su proyecto alineado con el tercermundismo, ¿no? Era también una forma de encontrar una vía alternativa de desarrollo desde la periferia del sistema económico mundial, que no necesariamente seguía el mismo
y modelo soviético para construir un sistema social no capitalista. Entonces, eso también tuvo mucho impacto en diferentes lugares del mundo que también están identificados con ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, a lo que voy es que la Unidad Popular no se reduce simplemente a la oposición entre socialismo y capitalismo, sino que sus significados fueron mucho más complejos que eso a nivel mundial. Y el golpe, por supuesto, también implicó el fin, ¿no?, de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. A 50 años, ¿cómo lo evaluarías esta experiencia previa a la dictadura militar? ¿Fue una experiencia que implicó un cambio radical en la sociedad chilena, en la economía, en la política? ¿Cómo podríamos sintéticamente tener cómo lo caracterizarías esta experiencia? Bueno, como siempre en la historia estas cosas tienen de cambio y también de continuidad, ¿no? No se podría explicar la Unidad Popular sin las dos dimensiones. La Unidad Popular fue la consecuencia de un periodo bastante largo de acumulación de fuerza de la izquierda marxista en Chile, que desde principios del siglo XX, y sobre todo en los años 30 en adelante, tuvieron un raigambre social, una influencia política, una influencia cultural más alto quizás que en otros países de la región. Cuando hablo de izquierda marxista me refiero sobre todo al Partido Comunista y al Partido Socialista, aunque habían otros, pero esos eran los dos y más importantes, y que a finales de los años 50 retomaron o digamos refundaron una alianza política que implicó, por cierto, entre ellos mucho debate, existían diferencias estratégicas, políticas, ideológicas. El Partido Socialista se fundó, de hecho, en los años 30 como una alternativa al comunismo soviético y tenía una impronta revolucionaria latinoamericanista, en fin, se fundó como una opción. Entonces, y esas diferencias continuaron después de los 50 y 60, pero se logró, y más de alguna dificultad, articular esta alianza y crear esta idea, ¿no?, de que era posible construir el socialismo mediante la democracia. Insisto en que habían muchas diferencias entre los dos bloques, digamos, entre los dos partidos, y que no se llegó al poder en 1970 con un consenso bastante claro, y que eso además iba a ser el origen de muchos problemas, ¿no?, al interior del gobierno. En fin, entonces esa es como la dimensión de la continuidad, ¿no? No hay que entender a la Unidad Popular como un accidente nomás, como algo que sucedió de repente, sino que implicaba un desarrollo anterior bastante complejo, bastante largo. Y además ganó las elecciones por poco margen. Claro, ganó las elecciones, ahora se me olvidó la cantidad exacta, pero es un poco más de la tercera parte del electorado, en un sistema político en esa época que estaba dividido de manera bastante, digamos, equilibrada, si se quiere decir, en tres: en una derecha conservadora liberal, un centro social cristiano y la izquierda marxista. Pero la Unidad Popular en sí mismo también implicó una ruptura de muchas de las prácticas, expectativas de la política de esa época, y algo de eso abordo en este libro que mencionaste antes, ¿no? Es un gobierno que, por mucho que aspire a construir un sistema socialista mediante la democracia, es un gobierno revolucionario que pone el centro de sus políticas y de su discurso a la clase obrera en particular, también a los campesinos. Es digamos, una revolución socialista con el lenguaje de las revoluciones socialistas del siglo XX. Implica también una reconversión bastante radical del aparato estatal. Por ejemplo, en 1970-71 se nacionaliza el cobre, que era, digamos, y lo sigue siendo, era
y la principal riqueza de Chile, se nacionaliza una serie de empresas, se radicaliza la reforma agraria que venía desde antes. Entonces hay una reestructuración del régimen de propiedad, digamos, como nunca antes había experimentado antes en Chile. Entonces es precisamente una revolución socialista, por mucho que se mantenga, digamos, la institucionalidad democrática. Implicó una ruptura también bastante contundente con lo que la política podía hacer hasta ese momento. Y Allende asume en 1970, ¿por qué en el 73 tenemos el golpe? ¿Por qué no antes? ¿Por qué después? ¿Qué es lo que sucede en septiembre del 73 ya para ir al contexto particular del golpe? Bueno, como mencioné antes, esto se da en el contexto de una crisis económica bastante profunda que se comienza a desplegar sobre todo a partir del año 72. Implica alta inflación, desabastecimiento, ya bastante generalizado. Esto además en el contexto de un conflicto político y social abierto. Y el año 73, después de que en las elecciones de marzo de ese año, que eran las elecciones al Congreso, la oposición no logró la cantidad suficiente para destituir a Allende legalmente. Desde ahí en adelante ya empezó una etapa de conspiración abierta para derrocar por la fuerza del gobierno. Hay un intento de golpe a finales de junio de ese año, y el segundo intento fue exitoso porque entre los dos intentos de golpe fueron desplazados de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas aquellos oficiales que tenían un apego a la Constitución. Tuvieron que desplazar a esa alta oficialidad para poder dar ese golpe. Y un contexto regional, ¿no? Donde Brasil ya una dictadura. Sí, y además a eso se le suma el hecho de que, bueno, precisamente pocos y meses antes también en Uruguay el gobierno, digamos, civil se transformó también en un régimen militar. Desde 1964 también existía una dictadura en Brasil, que de hecho también influyó bastante en Chile. Tuvo contactos con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, hubo después colaboración, sobre todo al principio de la dictadura bastante fuerte con Brasil, y después lo de Argentina el 76. Entonces hay un contexto regional de agotamiento de modelos desarrollistas, de desestabilización de órdenes democráticos, que tiene ciertas particularidades en el caso chileno, dado que el gobierno que se derroca es un gobierno revolucionario. Quizás esa es la gran diferencia, ¿no? Se derroca a Allende, no ni a Goulart ni a Isabelita, sino que a Salvador Allende, que ya tenía cierta visibilidad internacional y cierto interés del mundo precisamente por este experimento. Y quien comanda este golpe es Augusto Pinochet. ¿Podrías explicar quién era y cómo llega a liderar este golpe? Sí, una figura bastante enigmática en muchos sentidos, ¿no? Un oficial que no tuvo una carrera especialmente destacada ni muy brillante, llegó de manera un poco silenciosa a ser general del ejército. Es el sucesor en la comandancia en jefe del ejército de Carlos Peratz, quien era un general constitucionalista, y así incluso había sido ministro de Salvador Allende, y que después de este primer intento de golpe en 1973 se ve obligado a renunciar por la misma oposición que tenía adentro del ejército. Y que después va a ser asesinado en Buenos Aires. Y que el año siguiente precisamente es asesinado con un autobomba en Buenos Aires. Y Augusto Pinochet lo sucede. Carlos Prat tenía bastante confianza en él, suponiendo que también iba a seguir la misma línea constitucionalista. Incluso él mismo convence a Allende de que él es el indicado para tomar la comandancia en jefe del ejército.
y aparentemente, esto aún digamos no está completamente claro, pero él se suma al golpe al final, ¿no? Muy después. Y desde ese momento demostró ser un político bastante oportunista, que vio la oportunidad en ese momento de precisamente adquirir el poder. A su favor tenía el hecho de que era el general de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas, por lo que tenía cierta preponderancia por sobre el resto. Y aprovechó ese hecho precisamente para concentrar el poder rápidamente, y ya para el año 74 ya incluso se autonombró presidente de la República, en fin, y fue asumiendo cada vez más poder en desmedro de las otras ramas, y ahí sí hay una diferencia bien significativa con las otras dictaduras de la región, que fueron más colegiadas entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y aquí Pinochet asumió... porque había una junta militar también, pero subsidiaria de Pinochet. Claro, y rápidamente. Eso, digamos, demoró poco menos de un año ya en dominar precisamente a la junta. Y entonces se ordena el golpe, se organiza el golpe, el bombardeo de la moneda, y ahí estaba Salvador Allende. Sí, la versión inicial de esa época es que Allende es asesinado por los militares. Hay un clásico discurso de Fidel Castro en La Habana, pocos días después, donde expone precisamente esa versión, que por supuesto era bastante funcional a la solidaridad internacional con Chile y a la denuncia de la dictadura, pero después con los años fue bastante evidente, y lo es ahora, ¿no? Por una serie de testimonios y de evidencia de diferente tipo que Salvador Allende se suicidó en La Moneda, y que de todos modos era algo que venía diciendo desde antes, ¿no? No es el primer presidente que se suicida en Chile. Hubo uno a final del siglo XIX, que de hecho Salvador Allende lo tenía como referencia, ¿no? Porque entendía que había cierto deber republicano de quedarse en el cargo de presidente, dado que había sido electo y tenía esa legitimidad, y que no se podía rendir frente a un golpe, o no podía aceptar, no sé, por ejemplo, irse al exilio o algo en esa línea, ¿no? Eso era indigno de la investidura republicana que él había asumido. Y que es algo que de alguna manera también está sugerido en su discurso, en su último discurso, ¿no? En La Moneda. Claro, que es un testamento político, una despedida bastante explícita. Es también un llamado a no resistir, porque en ese contexto, digamos, con un golpe exitoso de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas unidas, por supuesto que cualquier tipo de resistencia a terminar en masacres, ¿no? Entonces él hace ese llamado a no resistir, y algo muy propio del imaginario revolucionario del siglo XX, a asumir esto como algo temporal, y que en el futuro la victoria, por supuesto, iba a ser de las fuerzas del socialismo, ¿no? Y en ese discurso, por cierto, que hay una despedida de él como representante de una época, pero también, digamos, imagina un futuro donde las razones de la revolución socialista en Chile se iban a volver a tomar, ¿no? Bien, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado,
abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando con Marcelo Casals, historiador chileno y especialista en la dictadura de Chile y en la Guerra Fría en América Latina. Marcelo, habíamos terminado el bloque anterior con el golpe, la materialización del golpe, el suicidio de Allende. Hay, a partir de acá, una suerte, podríamos llamar, de paradoja, porque en un país relativamente pequeño en comparación con Brasil, Argentina, en el Cono Sur, este golpe tiene un impacto global, que es algo que vos trabajás, mucho mayor al del resto de las dictaduras. Es decir, una oposición en todo el mundo a el golpe militar, al gobierno de Pinochet, que va a ser muy fuerte y va a durar muchos años. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esa es precisamente la pregunta que anima mi investigación actual, y por qué y de qué forma, ¿no? se desarrolló este impacto mundial o global de la experiencia en Chile de los años 70 en general, incluyendo el OP y la dictadura. Hay varios elementos ahí. El primero fue algo que avancé antes en el bloque anterior, que es el hecho de que el golpe se hace contra Allende y contra la UP, contra la Unidad Popular y contra un proyecto que intentó al menos desestabilizar las diferencias de Guerra Fría, ¿no? Al articular o reconciliar socialismo y democracia. Y que había ya concitado la atención de un conjunto heterogéneo de actores políticos en diferentes lugares del mundo. Ya era, digamos, algo bien reconocido. Que también fue leído por muchos en diferentes lugares como la intervención norteamericana, que una vez más impedía el desarrollo soberano de una nación del tercer y este mundo, en el contexto además ya de los últimos años de la intervención norteamericana en Vietnam. Entonces eso también es un factor que hace que la experiencia chilena comience a destacar. Pero esos no son los únicos factores, hay más. La izquierda política en Chile, como comenté antes, tenía un raigambre social importante y una influencia cultural, sobre todo muy significativa. Pero también sus políticos y sus intelectuales habían desarrollado redes internacionales antes, ¿no? Los referentes internacionales de diferente tipo para la izquierda chilena fueron muy relevantes a la hora de moldear sus identidades y sus ideas, que iban de Moscú, digamos, desde la Unión Soviética y Europa del Este, pasando por países del tercer mundo, Cuba, por supuesto, y otros también en América Latina. Entonces eso hace que también estos actores pudiesen rápidamente empezar a movilizar redes de apoyo y de solidaridad, quizás con una eficiencia o con una rapidez que otros actores de América Latina no lo pueden hacer. Entonces, pero principalmente, podemos decir, de la izquierda global, o no solo. Principalmente de la izquierda global, por lo menos en un principio, pero después esto incluyó no solo a la izquierda socialista o marxista, sino a la socialdemocracia, a las democracias cristianas, allí donde las había, incluso a partidos de corte liberal. Fue algo bastante más heterogéneo que solo, digamos, el socialismo real. Ya solo semanas después del golpe ya hay iniciativas, congresos de solidaridad en Europa, con la participación de exiliados de Chile. Porque ahí hay otro factor, otra razón también, ¿no? La dictadura expulsó a un conjunto bastante significativo de dirigentes y militantes de izquierda
clausuró la discusión política al interior de Chile, pero eso tuvo por efecto no buscado la multiplicación de la discusión sobre Chile afuera del país. Y la participación precisamente de aquellos que salieron al exilio de manera muy activa en la construcción de estas redes, ¿no? ¿Y cómo incidió esa oposición externa en Chile? Porque, digamos, ¿tuvo algún impacto concreto en los primeros años del gobierno de Pinochet o no? Hay por lo menos dos cuestiones ahí. Primero, la dictadura, quizás esto igual la diferencia hasta cierto punto de otras experiencias autoritarias en la región. La dictadura chilena sufre un aislamiento internacional radical en estos años, ¿no? Quedó al nivel, por lo menos hacia finales de los años 70, quedó al nivel de Sudáfrica, Como la parte de... Claro. Entonces, a ese nivel quedó, y de hecho comienzan a entablar relación entre los dos países precisamente por esa razón, porque era lo que había. Obviamente eso tiene por excepción también las otras dictaduras en América del Sur y después en Centroamérica igual, donde sí se establecen algunas relaciones, pero con Europa, con incluso Estados Unidos, sobre todo a partir de la elección de Jimmy Carter, esas relaciones quedan bastante... Con México también, ¿no? Disminuidas. Con México la posición. Las relaciones diplomáticas definitivamente se rompen, ¿no? Algo que no había sucedido con otros países, por lo menos de la región, pero ahí simplemente se rompieron relaciones. Y tampoco había demasiadas buenas relaciones con los dictadores de otros países sudamericanos, como la dictadura argentina, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí había una historia anterior de México que asumía la legitimidad de un Estado revolucionario, contrario a los autoritarismos de derecha, que también eso hizo que un conjunto bastante significativo de exiliados de América del Sur encontrara refugio en México, y que de hecho México iba a ser un centro global bastante significativo de la solidaridad con Chile, junto con Roma, con Berlín, con Moscú, con Helsinki. Esos fueron como los centros, con Londres también, y París, fueron como los centros más significativos de esta red. Y me imagino también que esta red va a enfatizar mucho la cuestión de los derechos humanos por la violación sistemática desde el primer día del golpe, las desapariciones, violaciones, muertes, torturas. Esa es una cuestión muy interesante porque, bueno, ya existe una bibliografía bastante abundante al respecto a nivel general. El paradigma de los derechos humanos es algo propio de los años 70, ¿no? Si bien existía desde antes, por supuesto, la Declaración Universal desde el año 48, e incluso la idea misma de los derechos del ciudadano venía de la Revolución Francesa, etc. Si bien existía una historia anterior de la concepción de derechos inalienables, no va a ser sino hasta los 70 que los derechos humanos se convierten en un factor político de relevancia, hasta el punto de llegar a redefinir la misma idea de soberanía, ¿no? Antes de los 70, los derechos humanos chocaban con la idea de una soberanía estatal absoluta, entonces por mucho que uno pudiese hacer denuncias, eso quedaba dentro de la autoridad estatal, ¿no?, de cada país. En los años 70 comienza un proceso en donde eso ya se comienza a poner en cuestión, ¿no? Y ves que Chile tiene ahí un rol exactamente relevante. Sí, Chile tiene un rol muy, muy relevante. No es solamente Chile, no es el único caso, pero Chile tiene una función bastante, digamos, ¿cómo decirlo?, una relevancia simbólica y política muy significativa en la expansión de este paradigma relativamente novedoso de los derechos humanos en los años 70, junto con otros casos de América del Sur y de otros lugares. El mismo caso argentino y igual va a ser bastante significativo al respecto. Ahora, eso es hacia afuera. Hacia adentro, ¿con qué sucede en los primeros años de la dictadura respecto a la violación, ¿no?, a los derechos humanos?
hacia adentro, bueno, hay que asumir el hecho de que la emergencia de este paradigma de derechos humanos se produce en una relación entre actores políticos que estaban adentro de Chile que estaban afuera, ¿no? No es simplemente un fenómeno que sucede en otros lugares del mundo. Y en Chile, a diferencia, por ejemplo, del caso argentino, la Iglesia Católica se transforma en quizás el único espacio con cierto nivel bastante precario de seguridad de la oposición, que por supuesto no podía ser una oposición política abierta, pero sí una oposición de tipo religiosa y moral, sobre todo, ante la represión de la dictadura, y es la Iglesia precisamente la que asume con más fuerza el lenguaje de los derechos humanos, y hay, por supuesto, relaciones bastante estrechas y dinámicas entre diferentes grupos de la Iglesia Católica y exiliados en el exterior, la misma ONU y otras iniciativas de denuncia de la dictadura en el mundo. ¿Y cómo se explica esta oposición política de la Iglesia Católica en Chile tan diferente a la Iglesia, por ejemplo, durante la dictadura argentina, que en gran parte colaboró, o en otras dictaduras también del Cono Sur? Bueno, son procesos que vienen desde antes, que vienen de los años 60, ¿no? En Chile, ramas reformistas, incluso revolucionarias dentro de la Iglesia Católica tuvieron bastante llegada y bastante influencia. La cabeza de la Iglesia Católica durante el gobierno de la Unidad Popular era Raúl Silva Enríquez, políticamente identificado con las alas más reformistas de la democracia cristiana, que de hecho en su rol de cabeza de la Iglesia intentó acercar precisamente a la democracia cristiana con la UP, Allende con los dirigentes de ese partido, es decir, no tomó una postura completamente de oposición a la UP como quizás habría sucedido en otros lugares. Al mismo tiempo existían al interior de la iglesia grupos ya bastante más radicalizados, cristianos para el socialismo. ¿Y no eran perseguidos estos curas o gente de la iglesia? ¿O Pinochet decidió explícitamente, digamos, no meterse con la iglesia? Hubo casos de represión directa o de asesinato, etcétera, a miembros de la iglesia. No fue lo usual, pero sí hubo casos que de hecho causaron bastante indignación, ¿no? A nivel internacional y también al interior de Chile. Pero hay que entender el hecho de que también parte de la legitimidad de la dictadura de su discurso estaba dado por el hecho de que Chile y el mismo régimen, ¿cierto?, se inspiraban supuestamente en los principios de la religión católica, que el catolicismo era algo esencial a la nación y que el golpe mismo venía precisamente a defender este catolicismo nacional frente a la amenaza marxista. Entonces, dado que el mismo Pinochet y la Junta se identificaban fuertemente con la religión católica en su acepción más conservadora, por cierto que no podían emprenderlas directamente contra la Iglesia Católica, como lo hacían con sindicatos. Y en los primeros años también hay una situación económica muy crítica, ¿no? Inflación, y hay, a medida que va avanzando la década de los 70, hay dos también rasgos muy particulares de la dictadura, ¿no? Y de esta experiencia autoritaria en Chile, que es lo que después se va a llamar el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Y la Constitución. Uh-huh. O sea, el dictador busca al mismo tiempo, Pinochet, darle un marco legal a su régimen. ¿Por qué? Vale, empecemos con lo primero, lo de las reformas económicas, que por supuesto tiene mucha relación con lo segundo. Como tú decías, en los primeros años de la dictadura hay un contexto de crisis económica, sobre todo reflejado en inflación totalmente fuera de control. Se intentó primero con algunas medidas de corte más ortodoxo después del
golpe, controlar esa inflación no fueron suficientes, y el año 75 la dictadura, el mismo Pinochet, se convence de que hay que aplicar el modelo de un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago, que en esa época ya se conocían como los Chicago Boys, que ellos mismos denominaron política de shock, que era, por supuesto, una baja abrupta del gasto fiscal, una contracción bastante fuerte del aparato estatal, una apertura económica igual radical, precisamente para como políticas antiinflacionarias. Fueron relativamente exitosas en ese sentido, por lo menos controlar la inflación, bueno, por supuesto a un costo social difícil de imaginar hoy, pero que hicieron que la dictadura encontrara allí una nueva fuente de legitimidad, ¿no? Cuando hablas del costo social, ¿te referís a despidos masivos, privatizaciones, transferencias, ¿no? Aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza, la mercantilización de derechos sociales, la salud y la educación, la que eso iba a pasar, digamos, más hacia finales de la década y a principios de la siguiente, pero hay el hecho mismo de que básicamente los derechos a huelga estuviesen proscritos y que la existencia de sindicatos fuese muy difícil, hace por supuesto que no haya una oposición de los trabajadores a cualquier tipo de decisión al interior de empresas, etcétera, y eso hace por supuesto que la asimetría de poder al interior de la sociedad aumente, ¿no? O sea, y por lo que decís, se hace muy difícil de imaginar lo que algunos llaman podemos decir, un paradójico milagro chileno sin la experiencia de la dictadura, ¿no? Claro, o sea, es que ese milagro, y en esta época se comienza a hablar de milagro a partir del año 76, 77, ese milagro que fue, como te decía antes, una de las nuevas fuentes o se intentó que fuese una de las nuevas fuentes de legitimidad de la dictadura, es un milagro en el sentido de corrección o de estabilización de índices y macroeconómicos, pero por supuesto sin apuntar a lo que hablábamos antes, al costo social y al enorme despliegue de violencia represiva que ello implica. ¿Y de qué forma esto se relaciona con la Constitución? ¿Podrías contar ahí de por qué Pinochet quería promulgar una nueva Constitución? La anterior había sido la de 1925. ¿Por qué la plebiscita? ¿Y de qué forma se relaciona con estas medidas económicas neoliberales? Bueno, primero, la dictadura se embarcó desde un inicio en un proceso de reemplazo constitucional, ¿no? Ya existía una comisión pocas semanas después del golpe para empezar a pensar en otra constitución sobre el supuesto de que el orden democrático que se había basado en la constitución de 1925 ya había muerto. Entonces digamos, la ambición por refundar institucionalmente el país ya existía desde un inicio. Pero al mismo tiempo existían disputas al interior del régimen, ¿no? Entre lo que en la segunda mitad de los 70 se conocería como los duros y los blandos. Los duros siendo más bien nacionalistas que querían la continuidad de un régimen dictatorial, digamos, sin ningún tipo de límites, y los blandos quienes precisamente buscaban lo que en esa época se llamaba la institucionalización, precisamente la construcción de otro y marco legal que reemplazaría al que se había acabado en 1973, para ya pensar en una futura, lejana aún, reconstrucción democrática. Por una serie de eventos y por el aislamiento internacional precisamente del que te hablaba antes, Pinochet se convence de que una de las formas de
al menos amortiguar ese repudio internacional, precisamente abriéndose hacia la posibilidad de una institucionalización del régimen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las reformas económicas? Es que en la Constitución, que finalmente se aprobó mediante un plebiscito bastante fraudulento en 1980, junto con institucionalizar una futura democracia bastante limitada, también se institucionalizan las reformas económicas que se habían hecho hasta ese momento, ¿no? Y que ya para esa época implicaban la privatización de una buena parte de la salud, de la totalidad del sistema de seguridad social, la desestructuración del sistema educativo, en fin, ¿no? Y o sea, una suerte de constitución como un candado. Exactamente. Y esa misma constitución, además, apuntaba al hecho de que recién iba a haber otro plebiscito en 1988 o 89 para decidir si ese régimen, si la dictadura continuaba o no. Entonces, además, le daba una cantidad bastante significativa de años, claro, de continuidad. 8 años al poder ejecutivo, claro, ¿no? El presidente, claro, que él mismo se se autoasignó y que, Pinochet. Claro, de hecho Pinochet va a modificar en gran medida el proyecto constitucional, que no era tan generoso, digamos, con con el mismo régimen. Él mismo lo va a modificar para precisamente aplazar lo más posible el momento de decisión. Y si en ese plebiscito, 8 años después, ganaba el régimen, la dictadura continuaba hasta 1997. ¿Y qué sucedió entonces? En los 80 se aprueba, se instala esta constitución con un plebiscito dudoso, y la oposición política, en cómo a partir de ahí, cuál es, qué es lo que sucede con los partidos y cómo se llega a ese plebiscito finalmente por la continuidad o no de la dictadura. Bueno, hay que asumir que el contexto general de estos años, de finales de los 70, de principios de los 80, son precisamente los años de mayor éxito del régimen, de la dictadura, de cierta estabilidad económica. Hay también un cambio bastante importante en los patrones de consumo en esa época, sobre todo como efecto de la apertura de la economía al mundo. Y también a nivel represivo, ¿no? Tenían el control bastante fuerte del país y la acción de partidos políticos de oposición era, con la excepción, como decía antes, de aquellos que podían refugiarse al interior de la Iglesia Católica, el radio de acción de los partidos era bastante mínimo. Esto va a cambiar de manera bastante abrupta, con una crisis económica muy profunda, quizás la peor del siglo XX en Chile, que comienza en 1982 y se extiende hasta 1983, con una fuerte contracción del Producto Interno. Y eso tiene que ver también con un contexto global, ¿no? Es digamos, la expresión local de la crisis de la deuda, que obviamente afectó a la región, pero en Chile, al tener una economía mucho más abierta, afectó de manera mucho más profunda. Entonces, este sueño de la modernidad económica neoliberal, con esta crisis económica se rompe, ¿no? Uh-huh. Y el año 83 comienzan jornadas de protesta nacional, bastante fuertes y masivas, de oposición ahora al régimen. Entonces, los mismos grupos que mencioné antes, estas organizaciones de clase media que se habían organizado y habían salido a la calle contra Allende y la UP, ahora salieron a la calle contra la dictadura, sobre todo como efecto de la crisis económica. Y ahí entendemos el plebiscito de 1988. Claro, de ahí, por el no. De ahí hay una larga historia de fuertes conflictos políticos
hasta llegar a 1988, porque y quizás aquí hay una diferencia también con las otras dictaduras de América del Sur. A ver, lo que pasó fue lo siguiente. Con el inicio de las protestas nacionales, los partidos políticos vuelven a aparecer. Y la oposición se divide en dos. Una posición radical, encarnada sobre todo en el Partido Comunista, que ya hacia principios de los 80 había decidido que la única salida a la dictadura era una salida insurreccional. Algo que no era muy propio, por cierto, de la tradición histórica del Partido Comunista, que había solido ser más un partido institucionalista, que había luchado por la participación en elecciones, etc. Y una posición de corte más y moderado, de una alianza entre la democracia cristiana y fracciones del Partido Socialista, sobre todo aquellas que en esa época se conocían como los renovados, ¿no? Quienes ya se habían alejado de este horizonte revolucionario y del marxismo-leninismo. Bueno, esta oposición se divide en dos y con muchas discusiones y muchas disputas entre ellos. Ahora, lo que es diferente en relación a las otras dictaduras es que Pinochet sigue teniendo la centralización del poder y sigue teniendo una gran capacidad de decisión. Entonces, dictaduras como en Argentina o como en Uruguay, ante escenarios de crisis o de derrota, entregaron el poder o se empezaron a preparar para eso, ¿no? Por la derrota en el plebiscito de 1980 en Uruguay, por la derrota en la guerra de Malvinas en Argentina. Eso provoca crisis, digamos, que no logran soportar estos regímenes. En Chile sí, y yo creo, y están, digamos, a nivel de interpretación, ¿no? Esto es discutible. Esto se da sobre todo por la centralización del poder en Pinochet, que se resiste de manera, digamos, bastante cerrada, dado su oportunismo y su ambición de la que hablábamos antes. Se resiste a entregar el poder, y se resiste por la vía de las armas, y básicamente, o sea, las protestas nacionales fueron fuertemente reprimidas con docenas de muertos por cada jornada. O sea, Estamos hablando a fines de los 80. Estamos hablando, no, de las protestas que se dan sobre todo entre 1983 y 1986. Ese es como el ciclo de movilización. Y en un momento la oposición se da cuenta de que podían seguir convocando a estas jornadas de protestas sin mayores efectos. La dictadura así no iba a caer, y además las protestas tenían este costo de decenas de vidas por la misma represión. Y en ese contexto es que una parte significativa de la oposición, sobre todo aquella que mencionaba antes, esta alianza entre la democracia cristiana y el socialismo renovado, asumen el hecho de que no hay otra opción que aceptar el orden constitucional impuesto por la dictadura, lo que implicaba la participación precisamente en el plebiscito de 1988. Lo hacen ante el escenario, digamos, en que no había otra salida. Con la constitución de la dictadura hacen ese plebiscito que finalmente pierde, ¿no? El régimen por el no. Entonces hay una transición a la democracia también bastante distinta, porque sigue habiendo un orden legal que claro, es el organizado por Pinochet. Y que es el que rige hasta hoy. A pesar de diferentes intentos fallidos hasta el momento de reemplazar esa constitución, ese mismo orden. Y hace que la transición también tenga algunas especificidades, por lo menos con respecto a otras de la región. Que sea una transición bastante más negociada que otra. La dictadura no sale derrotada, ¿no? Y por lo mismo logra mantener una serie de
lugares de influencia y de poder bien significativos. El mismo Augusto Pinochet sigue siendo comandante en jefe del ejército hasta el año 98. El orden constitucional implicaba una serie de cláusulas y mecanismos institucionales que favorecían a la derecha. Entonces, por mucho que los gobiernos siguientes a la dictadura fuesen de centro izquierda, el Congreso era dominado por la derecha y otras áreas de decisión al interior del aparato estatal seguían siendo fuertemente influidos por sectores conservadores. Entonces, fue una transición bastante particular en ese sentido, dado que no salieron derrotados y que los sectores que habían apoyado la dictadura siguieron en posiciones de poder, incluyendo, por cierto, al empresariado, ¿no? Que se benefició muchísimo de la dictadura y que por lo mismo le tuvo una lealtad al propio Pinochet, sobre todo durante los años 90, bastante fuerte, e incluso diría yo hasta hoy. Muchísimas gracias, Marcelo, por aclararnos toda esta historia del golpe y de la dictadura chilena, los 50 años de haber sucedido. Y a nuestros oyentes, nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia, el podcast de Asahi. Muchas gracias.